Bienvenidos a una nueva historia en Misterios al Anochecer. Empezamos. En las retorcidas entradas de Guanajuato, entre calles estrechas y túneles sombríos que serpentean bajo la ciudad, yace un recinto olvidado por el tiempo, pero no por la memoria colectiva de sus habitantes. El antiguo Hospital de la Peste, un edificio que se alza solitario en una colina aislada, mirando hacia la ciudad con ojos vacíos y ventanas rotas, guarda historias que pocos se atreven a contar. Esta noche os invitamos a descender conmigo en las sombras de su pasado, para desvelar los misterios y apariciones que se convierten en este lugar en uno de los más temidos y fascinantes de Guanajuato. Pero será luego más adelante en el vídeo, cuando os cuente lo que me pasó cuando fui a verlo. Primero os cuento un poco de la historia. Era el año 1784 cuando una terrible epidemia de peste asoló la región. Los cuerpos se amontonaban en las calles, las familias eran diezmadas enteras y el aire se cargaba con el hedor de la muerte. En un intento desesperado por contener la enfermedad, se fundó el Hospital de la Peste. Construido apresuradamente con piedras locales y madera de los bosques circundantes, el hospital fue diseñado para ser un refugio para los infectados, pero pronto se convirtió en un lugar de aislamiento y desesperación. Las paredes del hospital, ahora desmoronadas y cubiertas de musgo, fueron testigos de sufrimientos incontables. Los enfermos eran traídos aquí, alejados de sus familias y dejados en la penumbra de sus habitaciones esperando el final. Los médicos y monjas que los cuidaban vestían gruesas ropas de lino y máscaras grotescas con largos picos, llenas de hierbas aromáticas para filtrar el aire pestilente. A pesar de sus esfuerzos, muy pocos se recuperaban. Con el paso del tiempo, el hospital fue cerrado, la peste controlada y la estructura abandonada. Sin embargo, los locales aseguran que nunca quedó realmente vacío. Historias sobre apariciones y fenómenos inexplicables comenzaron a circular con la misma velocidad con que la peste había una vez consumida la ciudad. Fue en una fría noche de noviembre cuando decidí visitar el antiguo hospital. La luna llena bañaba de plata los tejados de Guanajuato y las sombras se alargaban como dedos acusadores sobre el camino que conducía al hospital. El viento soplaba entre los árboles, llevando consigo un susurro que parecía pronunciar mi nombre. Al llegar, la puerta principal, carcomida y casi desprendida de sus goznes, chirrió ominosamente al abrirse. Una vez dentro, el aire frío y estático me rodeó, y un olor a humedad y antigüedad inundó mis sentidos. La luz de mi linterna cortaba a través de la oscuridad, revelando pasillos interminables y escaleras que parecían descender a lo más profundo de la tierra. Mientras exploraba, los sonidos del edificio comenzaron a hacerse presentes. Pasos en los pisos superiores, susurros apenas perceptibles detrás de las puertas cerradas y el eco distante de lo que parecía ser llanto. Cada habitación contaba una historia de dolor, cada rincón escondía un secreto. No estaba solo. En el segundo piso encontré la sala principal de pacientes. Las camas de hierro, alineadas en filas, aún conservan los colchones mohosos y las sábanas desgarradas, y fue aquí donde lo vi. Al final de la sala,
una figura oscura se materializó. Era una silueta difusa pero definida de un hombre alto. Vestía lo que parecía la ropa de un doctor de la peste, con la máscara de pico bien ajustada. No se movía, solo observaba. Instintivamente di un paso atrás, pero la curiosidad me mantuvo enraizado en el lugar. La figura comenzó a acercarse lentamente, los pasos resonando en el viejo piso de madera. Con cada paso, un frío intenso llenaba el aire, como si la misma esencia de la muerte se acercara. A pesar del miedo que me aprisionaba, algo en su presencia parecía suplicar atención, casi como si quisiera comunicar un mensaje desesperado. Justo cuando la figura estuvo a pocos metros de distancia, se detuvo. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar con una intensidad eléctrica. Extendió una mano hacia mí y en ese momento una ráfaga de viento irrumpió por las ventanas rotas, apagando mi linterna y dejándonos en completa oscuridad. El sonido de la respiración pesada y los susurros crecieron en volumen, llenando la sala con un coro fantasmal de voces pasadas. Cuando la luz de la luna se filtró nuevamente a través de una nube, la figura había desaparecido. Sin embargo, el frío seguía allí, y ahora los susurros eran claros. Eran voces que hablaban de su sufrimiento, de la oscuridad que los había consumido y del abandono que habían sentido. Era como si el hospital mismo estuviera vivo, respirando con los alientos atrapados de aquellos que una vez habitaron sus salas. Con el corazón latiendo en mis oídos, continué mi exploración, guiada ahora por la luz natural de la luna que jugaba a través de las grietas del edificio. Descendí por una antigua escalera de caracol que crujía bajo mis pies, llevándome a lo que parecía ser el sótano del hospital. El aire aquí era aún más frío, y un olor a tierra y desmenuzado lo impregnaba todo. El sótano estaba lleno de documentos viejos, botellas de medicinas antiguas y lo que parecían ser restos de instrumentos médicos. Mientras hurgaba entre los papeles, encontré un diario. Estaba cubierto de polvo y el cuero estaba desgastado, pero las páginas revelaban la escritura apresurada de un médico que había trabajado en el hospital durante la peste. El diario describe días y noches de terror, de luchar contra una enfermedad sin cura conocida, de ver morir pacientes uno tras otro y de la creciente desesperación entre el personal. También hablaba de un paciente, un hombre llamado Tomás, que había mostrado síntomas inusuales y que había sido objeto de varios experimentos en un intento desesperado por encontrar un tratamiento. El médico escribió sobre cómo la condición de Tomás empeoró rápidamente y cómo, antes de morir, juró que volvería para vengarse de aquellos que lo habían dejado sufrir. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta del sótano, sacándome de la concentración del diario. La puerta comenzó a temblar violentamente, como si alguien o algo intentara entrar. El miedo me paralizó por un momento, pero sabía que no podía quedarme allí. Guardé el diario en mi mochila y corrí hacia una pequeña ventana que apenas parecía lo suficientemente grande para escapar. Con esfuerzo, logré abrir la ventana y me arrastré hacia afuera, justo cuando la puerta se rompía con un estruendo final. Respirando con dificultad, miré hacia atrás hacia el hospital. La luna
iluminaba la fachada y por un momento juraría haber visto la silueta de un hombre en la ventana del sótano, observándome mientras me alejaba. Esa noche en el Hospital de la Peste cambió mi percepción de la vida y la muerte. Las historias que habían parecido solo leyendas ahora tenían un nuevo peso, un nuevo significado. Guanajuato es una ciudad de historia y misterio, y el Hospital de la Peste es un recordatorio sombrío de su pasado oscuro y tormentoso. Tal vez algunos lugares están destinados a nunca olvidarse, a ser eternos guardianes de las almas que una vez albergaron. Y quizás, solo quizás, esos susurros y sombras sean simplemente el pasado clamando por ser recordado. Suscríbete y si te ha gustado esta historia, da un me gusta y activa la campanita para descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche. No te pierdas nuestras próximas historias donde el misterio y lo desconocido te esperan.